Pues buenas tardes, soy la escritora Karina Guzmán Torres y vengo de Celaya, Guanajuato, nacida en Tacámbaro, Michoacán. Bueno, pues ahora sí que para presentar mi nuevo libro, que es No soy, solo existo. Este libro habla sobre mi vida personal en el don que obtuve desde niña, que primero me dio mucho miedo y después poco a poco fui quitándole el miedo para poder entender todo esto que me estaba pasando. Entonces resulta que yo escribo, sí, llevo varios libros que son novelizados, pero ¿por qué? Porque tuve experiencias con seres de otras dimensiones, igual personas que habían fallecido. Empecé a escribir sobre estas historias, pero de repente, como ya le había comentado, y había una amiga que se la pasaba conmigo, ella es Denise Croix, la pasaba conmigo, nos íbamos juntas a dar las conferencias a distintos lugares, ella también siendo una escritora. Llega el momento en que fallece, que fue el 28 de agosto, por esas fechas falleció ella. Cuando llego al lugar donde ella estaba dentro de su caja, tenía su libro en su caja, y me llegó el de decir: ¿cómo vamos a dejar todo lo que sabemos para nosotros? Y comencé a escribir sobre mi vida. Este es el primer libro que escribo sobre mi don, sobre la experiencia que tuve en este don de ver más allá de lo que todas las personas ven. Siento que mi libro más lo escribo para un abrazo a aquellas personas que tienen este tipo de don y les da miedo, les da pena decir qué es lo que tienen, porque hay mucha gente que se empieza a reír, que empieza a decir: estás fumado por todo lo que ves, pero es porque ya las conciencias están dormidas. Entonces este libro lo hago para despertar conciencias y para aquella persona que quiera más de lo que tenemos en este mundo robótico, en este mundo social. Este libro habla mucho sobre los sueños, cómo interpretar los sueños, habla de la muerte, que es lo más común que hemos de preguntar, porque todos decimos: bueno, ¿qué pasa después de que morimos? ¿Qué es lo que sucede? Y entonces ahí esa es la respuesta que quise dar en mi libro, conforme a lo que he vivido. Me han preguntado también: ¿cómo iniciaste? ¿Cómo es que ves parte del futuro? ¿Cómo es que puedes tú ver a alguna persona que ya falleció? ¿Cómo conoces todo esto de los mantras, de todo lo que es armonizar tu cuerpo, armonizar tu alma, conocer los 7 cuerpos que tenemos? ¿Cómo lo haces o cómo lo hiciste? Y esto es referente a cómo es que sucedió este acontecimiento de mi don, en el que comencé a quitarle el miedo y a aprender de todo lo que estaba a nuestro alrededor. Entonces para esta parte de mi libro, como ya se los comento, es más que nada que nos demos cuenta que no estamos solos, aquellas personas que quieren despertar conciencia y aquellas personas que en realidad les interesa la espiritualidad, que les interesa la verdad y no las falsedades. Tenemos a muchas personas, por ejemplo, cuando llegan a mi consultorio, alguna lectura de tarot, alguna ayuda que necesitan, comienzan a: ¿no será charlatán? ¿En qué me podrá ayudar? ¿Qué podrá pasar? ¿Por qué? Porque sí, en realidad hay muchas personas que son charlatanes, y me ha tocado que les cobran 20,000, 50,000 pesos por una ayuda, y me quedo: no puede ser que hayas pagado ese dinero, ¿no? Por lo que te pasó, pero la desesperación de la gente es decir: ya quiero que me cures. Y existe el mal, ese es real, el mal existe, pero también existe el bien y existe la verdadera ayuda. No todos son falsos y tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Llegan personas de igual manera que dicen: estas cosas son de ignorantes. Bueno, cuando le des una definición a estas cosas, entonces ya no vas a ser ignorante, porque aquí el ignorante es el que dice estas cosas, porque no conoce ni siquiera cómo definirte para decir estas cosas. No te puede decir: esto de la espiritualidad es ignorancia, no te lo dice, te dice estas cosas porque ni siquiera sabe cómo llamarles. Y eso es lo que sucede mucho cuando te ven, empiezan: es ignorante. ¿Por qué es ignorante? No entiendo por qué hablan despectivo de ignorancia de todo, si es solo un tema.
que comprender lo que es la ignorancia. No es ni una ofensa la ignorancia, es solo decir ignoro tu tema. Eso es la ignorancia. Nos salimos tanto al mundo material que se nos olvida el mundo del espíritu, que es el más importante. Entonces dicen, no, lo más importante es que tienes que comer, tienes que trabajar, y eso es lo real. Y no, lo más importante es la espiritualidad, porque de la espiritualidad salen los caminos reales. Sale el camino de la paz, sale el camino de la felicidad, el camino de la esperanza, de la fe. Si no tienes eso, no sirves para nada. Todo tu mundo se decae. Podrás tener millones, pero después terminas solo. Y no terminas solo de gente, sino solo por medio de tu corazón y de tu conciencia. Porque en realidad terminas, ¿qué hago aquí? ¿Qué vine a hacer aquí? Ya tengo todo, se supone, lo que podría tener, que sería dinero, ¿no? Pero en realidad ahí es donde no sabemos qué estamos haciendo con nosotros mismos. Buscamos una felicidad en una persona, buscamos felicidad en una casa, en un carro, y es porque estamos vacíos, porque no sabemos qué queremos y no sabemos a dónde vamos. Esta es parte de mi libro, el de No soy, solo existo. El título es algo una experiencia muy bonita que me pasó, ya que les comento, tenía estas experiencias extrasensoriales y de igual manera las salidas al astral. Cuando tenía la edad de entre 14 años, 15 años, estaba acostada en mi cama y empecé a sentir que mis pies estaban mojados. Yo dije, pues me estaba durmiendo, apenas dormiciendo, cuando siento fríos mis pies. Me levanto para ver si me había mojado con algo y no tenía nada, pero al bajarme yo de mi cama, siento el piso muy frío y comencé a ver, pero era como si fuera el espacio. Y vi, eran 9 monjes. Yo digo monjes porque así los puedo describir por la tierra. Y venían de uno más pequeño al más alto. Y me preguntan, ¿quién eres? Entonces contesto, yo soy. Y en eso me callan, me dicen, tú no eres más que solo existes. Ahí ese es el título. No soy, solo existo. De comprenderlo, dije, ¿por qué solo existo y no soy? Si en la metafísica nos hablan del yo soy. Pero yo soy es Dios. Dios soy es el poder más grande que existe. Y todo lo que está aquí es de la gran divinidad, de la fuerza más poderosa. Cuando comprendemos el yo soy, entonces no lo dices. No dices el yo soy, porque ya ese es un poder inmenso. Entonces ahí es donde dije, existo y trabajo con el yo soy. Y ese es el título de mi libro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿El yo es bueno o malo? Bueno, el yo se considera como un ego. El de decir, el egoísmo, de decir yo siempre primero. Casi nos hablan mucho en la psicología, lo he notado mucho, que dicen, no, es que tú estás primero. Y lo confundimos, el estar primero. No es bueno el ego. El ego, hablan mucho de matar al ego totalmente, pero en realidad lo que puedo decir es que necesitas dominarlo y controlarlo, el ego, en el momento que sea necesario. Ese es el ego. Algún día se decapita totalmente y se muere el ego, pero en realidad sí nos lleva a traer muchas traiciones el ego. ¿Cómo llegaste a quitarte todos tus miedos? Qué buena pregunta. Sí lo anoté en el libro. Viene esta respuesta. Cuando estaba más niña, era espantarme que veía alguna entidad que venía. No sabía si era una persona fallecida, no sabía qué era. Solo personajes que se acercaban a mí. ¿Y qué hacía? Correr con mis papás. Ay, me están siguiendo, me están haciendo, y mis papás pues no sabían qué hacer y lo que hacían era rezar el Padre Nuestro y ay, para que se vayan. Entonces en una de esas mi papá me dice, ¿por qué no les preguntas qué es lo que quieren? Y dije, les voy a preguntar. Y en ese momento quité mis miedos. Llegó una niña, recuerdo bien que fue el primer personaje al que le pregunté, primera entidad que le pregunté qué es lo que quería. Estaba en la casa de mi abuelita, en paz descanse, y escuchaba como que pegaran en un mueble. Entonces yo me levanté y dije, no, pues no se oye nada, y despertaba a mi abuelita. Es que se está oyendo un sonido, y mi abuelita se despertaba, ya no se oía nada. Entonces me vuelvo a acostar
y vuelvo a escuchar el sonido, pero esta vez me senté en la cama y dije, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás siguiendo? No vi nada, me acuesto de nuevo y en eso veo cómo se acerca una niña. Pero la niña, digo que es una niña porque en realidad no tenía rostro, pero su cabello igual como una niña, su figura se veía como una niña, un vestido como una niña. Se acercó, su cara no tenía rostro, era como una persona quemada. Y se me acercó y entonces le dije, ¿qué es lo que quieres? No me dijo nada, solo se alejó. Y desde ahí perdí el miedo. Después de haberle preguntado qué era lo que quería. Y sí, en realidad lo que digo, eso hace aprender mucho a las personas, quitarte el miedo y preguntar, ¿qué haces aquí? En lugar de correr, porque todos vemos que nos mueven algo, vemos algún fantasma pasar y lo que hacemos es correr. Y en realidad si te quedas a platicar con la entidad, te va a hablar de muchas cosas, va a explicarte muchos detalles de lo que fue esa entidad. Así es como descubrí a las hadas, a los gnomos, seres de otro planeta. Ahí es donde supe que con quién platicaba. No eran solo personas que habían fallecido. Y esto es lo que lo reflejo mucho en el libro. Lo reflejo mucho porque, como muchas otras personas, les da pena decir lo que vivieron. Mi mamá me decía, hija, van a decir que estás fumada. Y yo, sí, madre, pero de todos modos es la verdad. Tampoco vamos a andar pregonándole a todos, yo veo los muertos, ¿qué crees que yo veo esto? Pues no. O sea, es conforme la ayuda que vamos a otorgar a los demás. ¿Alguna otra pregunta? El ego, hay muchas formas de eliminar el ego. Tenemos que ir por pasos, porque de igual manera tenemos son diferentes egos, diferentes tipos de egos, que podría ser, como vemos, como los 7 pecados capitales, que viene ahí la lujuria, que viene ahí que la vanidad y todo este tipo de cosas. Hay una práctica muy buena para eliminar los egos. Esta práctica la conocí en el lado gnóstico. En el lado gnóstico hablaban de la madre muerte. La madre muerte va a decapitar los egos. Y se le pide a esta madre muerte eliminar cierto ego que tengas muy, muy notorio. Por ejemplo, vamos a decir el ego de la ira. Entonces vas a decirle a tu madre muerte, ayúdame a eliminar el ego de la ira. ¿Y qué va a pasar? Te van a empezar a poner pruebas. Pruebas para que tú vayas eliminando la ira. Tienes que estar despierto. Ya en el momento que sientas algo que te va a molestar, entonces vas a decir, es una prueba y ya no voy a ser iracundo. Esa es una práctica que conocí en la gnosis. Y por otro lado, como he tratado de eliminar las cosas, es comprendiéndolas. Cuando tú comprendes lo que estás sintiendo con ese ego que tienes, cuando lo comprendes, lo comienzas a eliminar. Este es el más fuerte para eliminar, comprender lo que estás haciendo. Y tener en práctica que tenemos que estar despiertos en todo momento. No estar, es que me agarraste distraído, ves unas cosas, un tipo de escena, se puede decir en la familia, cuando hay algún problema entre hermanos, de que tú me agarraste una camisa y todo. Mantenerse despiertos quiere decir, ¿para qué voy a pelear porque agarró mi camisa? Ahí es mantenerse despiertos. Ser conscientes de lo que estás haciendo, practicarlo diario, y con eso eliminas los egos, los vas eliminando. Debemos de conocernos a nosotros mismos, todo lo que hacemos sin justificarnos nada. Porque a veces nos aumenta el ego justificando nuestras acciones negativas que tenemos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, por ejemplo, tienes pleitos en una casa, es más difícil combatirlo, por así decirlo, se guardan energías en una casa o no sé. ¿En qué afecta las peleas? Afecta demasiado. En una casa siempre debe de haber armonía. En una casa debemos de llegar y estar tranquilos. Es nuestro hogar, y a veces hay personas que ya no quieren llegar a la casa por cuestiones de estar peleando todo el tiempo. Mientras una familia se la pase discutiendo, la energía queda en la casa. En esta se puede convertir en energía tan fuerte que te llegan hasta aventar
las entidades que tú mismo provocaste con las tantas energías de peleas, de llantos, de gritos, todo esto, es como el famoso que se convierte el póster, el fantasma juguetón, pero es más nuestra energía que estamos transmitiendo en nuestra casa, y esta es peligrosa porque te puede convertir en suicidios, en depresiones fuertes, que de ahí viene el suicidio, separaciones de familias completas, drogas y adicciones. Por eso sí es muy recomendable, se ha recomendado mucho armonizar las casas. Es muy bueno el sándalo para armonizar, la música clásica y lo que es el fuego, que es el Espíritu Santo. El fuego representa el Espíritu Santo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú tienes Prejuicios. Pues no he notado eso en estarlo analizando. Es algo muy ¿Cómo le haces para no tenerlos en caso de que No, pues eso es analizarse todo en práctica. Si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sobre el elitismo. Cuando somos muy elitistas, tienes que iniciar, bueno, ¿por qué soy elitista? ¿En qué me afecta que aquella persona tenga zapatos azules y la otra tenga zapatos rosas? Y ahí es donde te vas a dar cuenta. Necesitamos practicarnos y necesitamos todo el tiempo estar despiertos, analizándonos a nosotros mismos. No podemos analizar al de enfrente, decir, bueno, más bien, podemos analizar al de enfrente, pero no entrado en crítica y juzgar, sino tenemos que ver nosotros cómo es que viven las demás personas y no juzgar, sino simplemente tener algo en mente de una vida diferente a la de nosotros. Entonces ahí es más estarte observando. despertar es espiritualmente? Sí, el despertar es espiritualmente. Tenemos 7 cuerpos. Entre ellos está el cuerpo mental, que es el que más nos causa terribles dolores de cabeza, el cuerpo mental. ¿Por qué? Porque las imágenes son muy traicioneras en el cuerpo mental. Cuando viene el estado espiritual te da tanta fuerza para eliminar, porque entra la fe y la voluntad en el mundo espiritual. Entonces, todo el despertar de la conciencia es fe y voluntad. El tener ambición es malo. La ambición tiene mucho que ver tenemos que manejar, como te decía, vamos a tener que darnos cuenta que ego es el que tenemos más fuerte, y la ambición es un ego. Pues debemos de saberlo tratar. Es como un ejemplo, como cuando te dice, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Te dicen, no manches, yo quisiera tener este carro, y te dicen, es que tienes que acoplarte a lo que eres, a lo que vives y a lo que te tocó vivir. ¿Cómo tomarías tú algo así? No es tanto así, pero sí necesitas ver por qué quieres eso, por qué tienes ese deseo. Porque en realidad el deseo de algo material te está hablando de un vacío que estás teniendo por dentro de tu cuerpo. Y si tienes una persona que te está diciendo tienes que acoplarte a lo que tienes, es un mensaje divino que te están diciendo aprende para que lo tengas. Si tú lo necesitas, lo vas a tener. Entonces ahí es donde te digo, mantente despierto. Si te pones a ver qué alimento puede dar unos zapatos caros, ¿en qué te beneficia unos zapatos caros? Ahí tú vas a decir, bueno, porque me los están requiriendo en mi trabajo, entonces los necesitas, ¿no? Pero si tú los quieres para presumirle a alguien, entonces ya te estás metiendo en otro tipo de problema. Ahí ya son los egos. Entonces ahí, mientras te mantengas despierto, te vas a dar cuenta qué crecimiento tienes tú, porque no vamos a decir, esto está bien y esto está mal. Cada quien tiene su verdad en su mente y cada quien tiene su bien y su mal. Yo les pongo mucho el ejemplo del policía. Llega el policía y mata al ratero. Ahí todo, hizo muy bien su trabajo, pero matar es malo. Y la familia del ratero va a decir, no, pero es que él no hacía daño a nadie, solo robaba. Y ellos dicen, el policía hizo mal y yo lo voy a matar porque está haciendo mal. Entonces cada quien tiene su universo mental y tiene su verdad. Y por eso tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Cuando tú creces como persona, tu mundo crece. Es muy bueno cuando algunas personas
Dicen que no es bueno dar consejos, pero si a ti te dan un consejo y lo escuchas y le pones atención a lo que está diciendo, agarra lo bueno. Lo malo ahí deja lo que flote. Pues te sirve mucho para crecimiento. ¿Alguna otra pregunta? Mi vida ha estado marcada por el número 7. ¿Por qué? Bueno, el número 7 puede regirte. A veces si, por ejemplo, haces tu número cabalístico y en este número te aparece el 7, es túnica fundamental de la vida. Te están dando una señal de lo que puedes lograr y lo que puedes hacer. El 7 es un número maravilloso. Te repito, tenemos las 7 dimensiones, los 7 cuerpos. El maravilloso mundo del 7 te representa protecciones muy fuertes. Entonces ahí te está indicando algo. Si te pones a investigar sobre el 7, vas a darte cuenta qué es lo que estás haciendo aquí. Esas son señales que nos dan. ¿Cómo puedo, por así decirlo, despertar mi conciencia? Para despertar la conciencia tienes que tener un proceso. Pero lo dice bien, ser consciente, un ser consciente. Vas a despertar tu conciencia desde este momento. No podemos decir que estamos totalmente dormidos de la conciencia. Vas a analizar, ¿le duele a esta persona? Si yo lo pellizco, le va a doler. Eres consciente del pellizco que le vas a dar. Desde ahí comienza el despertar de tu conciencia. Darte cuenta qué es lo que quieres de esta vida. Cuando tú ya analizas y dices, quiero crecer espiritualmente, quiero ser otra persona, de ahí comienzas a despertar conciencia. Porque todos deseamos lo que desea el otro. Vamos en círculos todo el tiempo. En mi libro hablo mucho de una parte de mi vida en la que decía yo, pues, ¿qué hago aquí? Yo no correspondo a este lugar, pero sí correspondo porque aquí me dejaron. Y tengo algo que hacer porque aquí estoy, pero en ese momento no lo sabía. Y me la pasaba pensando en decir, pues yo creo que es mejor morirse. Y no era por tanto de que, mis papás me trataban mal y nada de ese tipo de cosas, nunca me pasó eso. Pero sí era la frustración de qué hago aquí. Y hay una explicación que les doy. Todos vamos viendo la nuca del otro. Todos vamos caminando. Vas en una carretera donde al último vas a caer un pozo que es la muerte. ¿Y qué hiciste de tu vida? Nunca volteaste a ver a los lados, nunca volteaste a ver algo mejor y algo nuevo. Todos vamos el que naciste, creciste, ya te gustó una persona, ya te casaste y luego el matrimonio quiere un carro, quiere una casa. Y después de ahí ya tuvieron hijos y el hijo ahora empieza lo que tú hiciste. El hijo ahora ya va al kinder, luego sigue la primaria porque ya tenemos un robot, una mecánica. ¿Y qué pasa? El mundo se vuelve vacío. Ese es el vacío espiritual que explico mucho en mi libro. El vacío espiritual te trae las adicciones, te trae las lujurias, te puede traer el de abandonar a los amigos. Todo eso es un vacío espiritual, no sabes qué tienes. Dices, ¿por qué me siento solo si todas las personas están a mi alrededor y que mi hermana está aquí al lado abrazándome y todo? ¿Y por qué estoy solo? No entiendo. Ese es el vacío espiritual que debemos encontrar. A mí me pasaba mucho que decía, voy a ser cantante, ya el grupo de rock. No, pues ahora que voy a actuar. Y no sabía en dónde estar. Hasta que encontré lo que era escribir y transmitir. Mientras nosotros amemos y ayudemos a los demás, nosotros mismos nos ayudamos. Me dice una persona, es que tú ayudas a los demás, pero tú no te ayudas. Claro, digo, me está viendo a lo mejor que estoy cansada, estoy mal, pero en realidad me estoy ayudando a mí misma. Y no tanto porque en mi mente está, te voy a ayudar porque al ratito a mí me va a llegar algo bueno. En realidad, cuando tú estás ayudando a una persona, te sientes bien. Y sientes que hiciste algo de tu vida. Esa es mi forma de ver. Muchas otras personas tienen otro tipo de pensamiento y otro tipo de cosas que le agradan o le gustan. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Cómo puedes saber qué es para ti el objetivo? Lo vas encontrando en el camino. Mientras vayas aplicándote a ti mismo qué es lo que necesitas, vas a encontrar el camino real. Pero tu camino real, porque repito, cada quien tiene su verdad. Por eso cuando preguntan, ¿cuál es la verdad? Pues ¿cuál es la tuya? En realidad, a esa pregunta se le hicieron a Jesús, al Maestro Jesús. Profeta Jesús se la hicieron y él que se quedó en silencio.
También se le hicieron a Buda y él solo se dio la vuelta. Y dicen, pero ¿por qué no dicen la verdad? Pues porque no la saben, pero no es eso. Simplemente si yo te estoy diciendo, es que a mí mi color ese es negro, y tú me dices, no es cierto, es azul, y el otro no, es que es verde, pero es por donde lo veas. Estaba viendo un programa donde pusieron como un infrasonido, y las personas escuchan diferentes cosas. Algunos escuchan ahí, otros morro, otros Jerry, pero es el mismo sonido, pero es infrasonido, y lo captan diferente. Y así es como nos pasa con el psiquis, que es la mente. Eso es lo que nos pasa, captamos las cosas diferentes. Hay algo muy bonito que me gustaría platicarles, lo que es de la conspiración divina de nuestro crecimiento. La conspiración divina de nuestro crecimiento es cada ser que aparece en tu vida es una conspiración para tu crecimiento. Aquellas personas que creemos nuestros enemigos también son nuestros amigos. Las tragedias vienen a hacerte crecer. Tú debes de saber qué quieres, ser una víctima o crecer y aprender más. Puede llegar una persona a estarte gritando, insultando y todo, y tú puedes decir, no me interesa, yo me volteo, yo me voy. Y también puedes insultarla. Tienes de dos, y la otra hablarle a la policía para que se lleven a la persona. Pero ahí tú decides, y toda esta es una conspiración divina para nuestro crecimiento. Yo les digo, todos los amigos, enemigos y personas que te conozcan, amistades, son trabajadores de tu vida, y tú también eres complemento de su trabajador, de su vida, de esa persona. A eso venimos a la vida, a conocernos, venimos a amar, venimos a crecer, porque si no, no tiene chiste la vida. En realidad veo a la gente que ha habido, mucha gente ahorita, más en estos tiempos, vacía. Tenemos unos tiempos finales muy fuertes y se están notando al 100%. Si alguno de ustedes lee la Biblia, en Apocalipsis viene todo lo que ya está sucediendo. Entonces es urgente despertar la conciencia, es urgente. Si es que nosotros queremos saber más allá de lo que viene. Que todos dicen, si ya nos vamos a morir, pues mejor me aviento a despalfarro todo y todos felices, ¿no? Pero en realidad hay que despertar conciencia. No tanto el final, yo creo que es el cambio de era y el cambio de historia. En realidad, cada quien tiene su fin del mundo cuando muere y su inicio cuando renace. Que eso ya hablamos del volver a nacer, del renacimiento. ¿Alguna otra pregunta? Sería como lo de diluvio, nada más Sí, en realidad viene un cambio muy fuerte. Y a veces esperamos que terremotos y todo este tipo de cosas, y nosotros nos estamos matando a nosotros mismos, nuestra misma especie, que somos humanos, somos los que nos estamos matando. ¿Por qué? Porque también estamos atacando la naturaleza. Y por eso de ahí viene todo lo que son los terremotos, todo lo que son las inundaciones, tantas cosas que hacen los científicos, que empiezan a aventar bombas abajo del mar. Todo esto está causando problemas en nuestro planeta, y somos nosotros mismos los que estamos provocando esto. Estamos provocando los asesinatos, las violaciones, estamos provocando todo lo que es la injusticia. Dice una persona, porque yo no apruebo la pedofilia, pero compras pornografía, entonces estás apoyando la pedofilia. No, pero es que a mí no me gusta ver cosas con niños. No, pero tú la estás apoyando, estás apoyando ver una mujer en un negocio semidesnuda y mostrando su cuerpo para llamar la atención. Si no apoyaras eso, lo que haces es mejor pedirle a un violinista que esté tocando fuera de tu negocio. Pero en realidad no nos gusta escuchar la verdad en esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como todo lo que viene siendo, hablas de hadas, duendes, vampiros, nosotros lo tomamos como fantasía. Que si es fantasía o no, todo este tipo de cosas. Existen muchas dimensiones, y por algo existe, solo que olvidamos toda la ciencia real.
la ciencia real de Dios. Si nos vamos a tiempos atrás te van a hablar de esto, pues hay que hacerle una petición a las hadas y que pedirle a los gnomos porque eran los elementales o son los elementales que cuidan la naturaleza, solo que son partes que tenemos que conocer o recordar todo lo que fue la ciencia antigua. Y todavía existen. Otra cosa es que en realidad empezamos a cerrar nuestras mentes. Y todo viene, por ejemplo, de la herbolaria. Dicen los doctores, muchos doctores dicen que no sirve, pero toda la medicina viene de ahí, viene de la herbolaria. Entonces, solo que es a lo mejor un poquito más lenta. Ya ahorita agarras una pastilla y es más rápida, en una hora te lo quita, cuando aparte de la naturaleza duraste 3 días en que te curara el dolor. Pero en realidad todo es real. Siempre que existe, por ejemplo, me hablaron mucho de una persona que no cree en Dios, en Jesús ni en el profeta, y decía, no, es que eso ni existe. No existe porque son historias, son X cosa y todo. Y le digo, bueno, en primer lugar existe porque hay una Biblia que lo escribió y ya existe. Con solo el hecho de yo voy a decir un nombre, ¿no? Pues digo carreta y no existía la carreta en ningún lado, ya existe porque yo lo dije. Una persona que dijo carreta y ya existió. O tan solo el hecho de ya escribirlo en un libro ya existe. Yo soy una escritora, entonces hago una novela, le pongo a mi personaje cierto nombre y ya existe, porque ya está escrito. Entonces, todo este tipo de cosas, pues ahora sí que existieron y siguen existiendo hasta el día de hoy, y por algo existen. Es que me están marcando. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ya nos hablaste de tu niñez, de cuál empezar, cómo ves tu escribiendo y cómo ve la situación de tu mamá para defenderte. Ajá. Hay veces que mi hijo me dice, estoy viendo el siguiente y le digo, muchacho, sáquense allá. Ajá. Yo digo como siempre, no estoy viendo. Sí. Pero el niño lo está viendo. Entonces tú tuviste una situación. Ya vi que a través de lo que tú veías, ya estamos separando, ya estamos viendo. De lo que tú nos estás hablando. Ajá. Los gnomos, me decías. Sí. Bueno, Los gnomos sí son los hay nosotros. son los y vienen otros que son los trolls. Y es como todo, hay razas en diferentes partes de aquí del mundo, y luego vienen las dimensiones, es un poquito más complicado, y en realidad casi todo lo que he aprendido no lo hago de los libros, porque sentía yo que me confundía. O sea, yo me voy a confundir, leo un libro y voy a soñar eso y voy a decir, pues es porque lo leí. Pero en realidad casi todo lo que he aprendido sobre los elementales, aparte de preguntarles a los seres que veía, mucho fueron los sueños. Por eso les hablo mucho también de los sueños. Los sueños tienen una simbología muy importante de nuestro mundo. Es una conexión con el espacio, con el universo, y nos da respuestas. Entonces eso es lo que a veces soñaba con personajes que no conocía para nada, y estos personajes me decían, yo existí en tal lugar, de tal era y todo. Entonces lo comentaba con algunas personas, y estas personas que son más cultas en la lectura, no es que te creo nada más porque te conozco, que no lees, pero ya me explicaban, este personaje viene de tal lugar y todo. Uno de estos fue Quetzalcóatl. Fue un personaje que yo la verdad no conocía, este personaje. Y estaba dormida, lo sueño, y me aventó un quetzal en la mano, y yo veía y decía un quetzal, yo leí un quetzal, y en eso volteo y veo una persona, es alto, un hombre alto, blanco, y su barba, y le pregunté que quién era, y me dijo, soy Quetzalcóatl, y me dijo, cuando tú quieras saber algo me hablas. Pues yo me desperté, hasta yo dije Quetzalcóatl, y me reí, y sí le comenté a mi esposo, es que soñé con un tal Quetzalcóatl, y me dice, ¿no sabes quién es Quetzalcóatl? Y yo, no tengo idea quién es Quetzalcóatl, y él ya me explicó todo.
me dijo, no, pues es que Quetzalcóatl es un ser supremo, pero él me decía que venía de otro planeta. En el sueño me decía que venía de otro planeta, pero que estaba aquí para ayudarnos. Entonces, también hubo muchas preguntas cuando comencé a conocer la gnosis, el gnosticismo de Samael Aun Weor. Yo decía, es mi maestro Samael, porque me gustaba lo que decía. Mi papá me platicaba sobre él. Y decía, leí este libro, hija, y lo que te pasa es esto. Mi papá me contestaba algunas cosas por medio de los libros de Samael Aun Weor. Entonces, yo decía, es mi maestro Samael. Y me dijo una persona, no, yo me metí con los gnósticos y que son del diablo y no sé qué tanta cosa. Entonces cuando empezaron a decir eso, me confundí, dije, pues siendo niña, pregunté en mis sueños, ya más o menos manipulaba y manejaba lo que quería aprender. En eso yo llegué a un planeta en ese sueño, pero yo veía arriba dos lunas, el planeta se veía amarillento, muy bonito, muy acogedor. Y volteé a ver en un lado y veía a Samael, pero yo lo veía dentro de un lago, de una piedra, y le comenté, es que eres mi maestro, y me dijo, yo no soy tu maestro, tus maestros te lo van a decir. Y de ahí dejé de decir que era mi maestro Samael. Después conozco a mis maestros, uno de ellos fue Quetzalcóatl, que él mismo me dijo que con él me comunicara, y el otro es el maestro Jesús, porque fue en los que se presentaron y me lo dijeron. Duré mucho en aceptarlo, porque siempre dije yo, siendo pecadora y lo peor, la verdad, le dije, no puedes estar hablando conmigo, o sea, esta es una imaginación mía y es una mentira lo que estoy viviendo. Hasta que acepté, cuando comencé a platicar más con él, y acepté y dije su nombre. Y entonces desde ahí digo, son mis maestros. Digo, trabajo con mi maestro y todos me dicen, ¿dónde lo conociste? Porque piensan que tengo algún maestro de esotérico y que vienen a darme pláticas y todo. Pero en realidad no, todo fue astral. Y me gusta mucho platicar con las personas que tienen un don, porque hacen que me dé cuenta que no estoy sola aquí. Es muy difícil, yo les digo, apoyen a sus hijos cuando les dicen, es que yo vi esto. Pónganle atención. Y para eso es este libro. Me dice una muchacha, mi hija está loca y todo. Le dije, no está loca. Yo tenía 8 años y era tan difícil que diga, es que yo lo estoy viendo. Y no está viendo nada, hay que darle medicamentos. O sea, ya era algo así bien difícil. Y por eso cuando veo una persona así trato de apoyarla. Que te das cuenta también si luego son enfermedades mentales de igual manera. La enfermedad mental ya está conectada con el mundo de la cuarta coordenada, la quinta coordenada. Porque en realidad, por ejemplo, el cerebro, lo que es el científico, el doctor, no conoce al 100% el cerebro, la capacidad del cerebro. Entonces todo eso viene de mundos superiores que no todos conocemos. Perdón. Y a veces siempre me llevo hacia todos los sábados, nuestro rezo. Sí. Hablamos de los elementos, de los elementos, habla de los elementales. Ajá. ¿Qué son los elementales que yo a veces? Hay diferencia, sí. El elemental es un ser que cuida, se puede decir, la naturaleza. Podemos ver el elemental del fuego, son las salamandras. Si vemos un elemento, es el fuego, y el elemental es la salamandra. Es la que cuida o a la que puedes comunicarte para poder manejar el fuego. Cada quien tiene su regente, se puede decir, podemos decir, el que cuida, el que te puede llevar directamente con cómo puedes manejar o cómo puedes dirigirte a cierto elemental. Se puede decir, las plantas tienen sus elementales, los árboles tienen sus elementales, su guardián, su cuidador. Cuando, por ejemplo, vamos a curar a una persona que están locos,
que están conectados más en las cuartas del mundo de los muertos, en las dimensiones, agarramos un pino y ¿qué vamos a hacer? Hablar con su elemental. Pedirle permiso al elemental. El elemental de pino pues es un hombre que se va a transfigurar contigo y entonces va a decir, te voy a ayudar, vas a hacer esto y vamos a hacer aquello. Esos son los elementales, quien te ayuda en la naturaleza, con el que te puedes comunicar directamente con la naturaleza cuando necesitas algo. Entonces puedes curar a una persona con hierbas y con eso. Sí, sí se puede curar. Lo único que no sabemos mucho de lo que es la elementoterapia es que la planta también es un ser elemental y también siente. Vemos al animal y como vemos que ladra o que maulla o que es como los pollos que andan caminando, pues dices, tiene vida porque yo veo que camina. Y como vemos las plantas que están puestas, que no se mueven, decimos no tiene vida la planta, pero en realidad sí tienen vida y estos son los elementales. Entonces a los elementales les vas a pedir el permiso para curar a una persona. Y este elemental tiene la sabiduría de su planta, de lo que estás queriendo conseguir y te van a decir, sí, le vas a dar tanto. Pero ya no vas a lastimar la planta porque casi todos llegan y, es que necesito manzanilla y la arrancas. Y sufren, les duele a las plantas. Aunque les digo, pues todos dicen, no, eso no es cierto. Pero es una realidad. Y sí se puede curar las personas por medio de los elementales. ¿Cómo podría ayudar a mi hija que tiene 91 años y que está viviendo en Francia? De cada vez que está peleándose, Ajá. ella es muy materialista, no se me deja, le hablo de y se pelea con la gente, o sea, ella se pelea, ahí están abriendo cosas, ahí están, ya me cambiaron los padres, ya me cambiaron los padres, y hay veces que me se van, y luego ya digo, oye, mejor platicar con ellos, habla con ellos, diga con ellos, ¿qué deben hacer? En forma para ayudar de que deje de estar Vamos a pensar si pudiera hacer eso, pero si no, ¿qué otra cosa hacer? Bueno, para poder tener una ayuda más, se puede decir más profesional en el mundo espiritual, la invocación al arcángel Rafael y el rayo verde. ¿Por qué? Porque se va directamente a cualquier forma, enfermedad, algún karma, alguna vida pasada. Y va a decir, si vienes de alguna vida pasada y tú puedes ver elementales y todo este tipo de cosas y te estás volviendo, se puede decir, enfermo de cierto ego, lo que es el ángel Rafael, el arcángel Rafael va a ayudar. Siempre se le debe de imaginar la cabeza de la persona color verde, para que empiece a fluir su aura y empiece a consagrar y empiece a limpiar y quitar la enfermedad. Esto lo hace el arcángel Rafael. Antes decía yo, porque veía mucho, no, que para la familia el arcángel Gabriel, que para curarse el ángel Miguel. Y yo decía, bueno, pues que no, Jesús hace todo, Dios hace todo, Él es más poderoso que todos. Pero en realidad cuando yo empecé a trabajar con curaciones, yo invocaba a mi maestro Jesús. Y no era el maestro Jesús, aparecía Rafael, el arcángel Rafael era el que estaba postrado al lado mío para curar. Y ahí es donde dije, es real que te ayudan, porque lo que debemos de saber es que la divinidad no es celosa. Y nosotros conocemos un Dios celoso, posesivo, el de que crees en mí o te mueres. Y todas las personas dicen que Dios nos dio libre albedrío y nos terminó matando con un diluvio. No tiene nada que ver Dios en eso, fue el karma de uno. Y hay diferentes tipos de leyes. Por ejemplo, hay uno que es el tratado de medicina oculta. Por ejemplo, el libro de Samael Aun Weor habla de eso, porque son tratados, porque son diferentes leyes, diferentes territorios. Pero poco a poco los podemos ir conociendo. Dice mi papá, no nos brinquemos del kinder a la universidad porque nos volvemos locos. Y sí, vamos poco a poquito. Y en realidad ya cuando una persona tiene que comprende más las cosas, que es una persona sabia, se pone al nivel de la persona que tiene enfrente. No trata de decirle, no, yo soy más poderoso que tú y todo este tipo de cosas. Casi las personas sabias es lo que tienen, tratar de ponerse en cierto nivel para que vayamos subiendo poco a poco el escalón. Entonces te repito, el ángel Rafael es para ese tipo de casos.
Sí, con ese ayuda mucho, mucho ayuda el ángel Rafael. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no? Bueno, pues, ¿tiene alguna otra pregunta? Bueno, ya hice algunas preguntas. Mi conclusión de la pregunta es la pregunta que siempre dicen que nos hagamos. ¿Cómo la quiero sentir como contexto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pues, Es una palabra siempre que se maneja. Oye, nosotros manejamos el espejo, ajá, el espejo, sí. Sí, porque por ejemplo decimos mi mano, mi cabeza, mi pie, pero no dices, ¿y tú quién eres? Ajá. ¿De quién soy yo? En realidad somos una chispa divina donde vamos a crecer y vamos a encontrar nuestro verdadero nombre conforme nuestro crecimiento, porque ahorita estamos existiendo, tenemos muchos nombres de muchas vidas pasadas y en este momento solo existimos. Entonces somos una chispa divina que vamos a crecer. El nombre de nosotros lo encontramos en el crecimiento, nos lo llegan a dar. Cuando nosotros nos crearon teníamos un nombre y ese nombre nunca se va a quitar. A mí, por ejemplo, ahorita soy Karina Guzmán, pero mi chispa divina tiene otro nombre. Ese nombre es reservado para la conciencia y ese nombre es el que va a despertar todo. Por eso hay que despertar la conciencia para llegar a ese inicio. Para despertar la conciencia tenemos que cuidarnos bueno, físicamente. Hablemos de los 7 pecados capitales. Ajá. Necesitamos eliminar gran parte de esos pecados capitales para poder encontrar la conciencia espiritual. Es necesario, cada ego tiene varias ramas. Por ejemplo, vamos a hablar del miedo. De ahí te viene el miedo y la soledad. Miedo a la soledad. Miedo a que alguien hable de ti. Viene diferentes tipos de miedos y todos esos miedos los tenemos que ir eliminando. Viene el miedo más sencillo que lo podemos checar. El de la araña, de la cucaracha, el alacrán. Son miedos muy simples, pero a mucha gente se les hace difícil quitárselo. Y bueno, ya me quité el miedo a las arañas, pero ahora me falta el miedo a la soledad. Y vamos, es un poquito más detallado el ego cuando ya empezamos a despertar la conciencia. Despiertas un poquito de conciencia y ya todo se te va a hacer más sencillo. Pero despertando la conciencia vienen egos mucho más grandes que no conocíamos. Cuando tú vas siendo un poquito más elevado, llegan unos egos que no reconoces. ¿Qué ego qué es? A mí me pasó mucho que era el ego de decir, ay, ¿qué hago aquí? Ya ni quería comer porque decía, ¿cómo? ¿Y paso la comida? ¿Eso qué es? No le entiendo. Pero ese ya es otro tipo de ego que empieza a despertar en ti y tienes que tener cuidado. Pero se supone que para llegar a ese momento ya debes de estar capacitado para poder eliminar el siguiente ego. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hace unos días, tuve un sueño. Cortito, unos 10 minutitos. Estaba dormido. Y en mi sueño estaba yo solo. Y de repente me levanté, así como que me quise levantar. Pero no sé. Y veía por un fantasma. Y cuando pasé, vi una mujer muy bonita. Así como una playa así. Bueno, es que los sueños son muy simbológicos. Cuando yo lo tomé como esta frase de ya casi estás listo para despertar o ya estás despertado. En realidad debes de analizar tu sueño. Es lo que me queda
Hablo, los sueños, les digo, nadie te puede interpretar los sueños más que las personas que tienen el don de interpretarte los sueños. Y lo otro eres tú personalmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo sueñe una muñeca y en la descripción del libro diga, la muñeca es un ego, cuando esa muñeca a mí me la había regalado mi hermana. A mí me está representando a mi hermana, es mi psicología. Entonces el libro te va a decir, es un ego. O sea, es un ego, pero ¿y eso qué? O sea, no estoy interpretando al 100% qué es lo que tenía, no sé ni qué ego es, ¿no? Pero te están dando la muñeca y ves que la muñeca se cae de tu mesa y que la quieres agarrar y se va lejos y lejos te están hablando de tu hermana, porque esa muñeca representa a tu hermana. Y ahí es donde te está indicando tu sueño, que ese es un ejemplo que les doy, donde te está indicando el sueño, ponle atención a tu familia, tu hermana necesita ayuda, entonces hay que nosotros interpretar nuestros sueños. Y si te hablan del despertar, sí tienes que tener muy en cuenta qué es lo que estás despertando, porque si ves una mujer muy bonita y muy hermosa, te habla de... como si fuera de la India. Lo que pasa es que la mujer, como es la puerta al cielo o al infierno, la mujer casi siempre representa parte de la lujuria cuando son muy bellas o están muy maquilladas. Entonces, si te están diciendo estás despertando, necesitas saber qué es lo que estás despertando. O sea, ahí te lo están indicando. Y se volverá a soñar. Salían otras cosas que son cotidianas de mi vida, pero fue raro, así como que era una muy bonita y tenía un algo aquí en la cabeza. No era mala, porque yo sentía que no era mala, pero sí me dijo una muy buena escena. Ya casi está despertando. Sí, pues ahí es donde debes de analizar el sueño. Casi siempre despertando, a escribir tus sueños para que los vayas pudiendo interpretar. Esa es la práctica. Práctica, con mucha práctica. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Es cierto que te afecta mucho la mala energía, la mala vibra de la gente que te puede dormir? ¿Sí se te da o Sí, de hecho sí, llegan a pasar hasta accidentes. Por ejemplo, hay una, la del mal de ojo, que dicen que le hacen el mal de ojo a los niños. En realidad eso sí sucede. Nuestra energía transmite cosas muy fuertes, por eso siempre para cuidar a los demás y cuidarnos nosotros, necesitamos ser serenos con nosotros mismos. Personas que se la pasan observándote, de decir, me cae tan mal y te están echando la mala vibra, esa energía fea. La peor brujería es con la mente. Entonces tiene mucho que ver lo que es la energía que te pasa. ¿Existen los vampiros energéticos? Sí, sí existe el vampiro energético. Tanto puede ser una persona que te absorbe, que se le puede llamar vampiro, tanto el ser vampiro energético también. Hay mucho, lo puedes ver cuando estás soñando, que dicen los mentados sueños, ¿cómo se le llaman esos sueños? Sí, es el sueño líquido, algo así se llama, no recuerdo bien. Tú sientes como si estuvieras teniendo relaciones sexuales con alguna persona. Y esto es el vampiro energético. Sí, hay uno que es la energía del vampiro, porque ahí sí te puedes mover, y el mentado que se sube el muerto es cuando te pasas a otra dimensión que le llaman el bajo astral. Ahí no existen muchas leyes, entonces existen más leyes, que las dimensiones hacia arriba. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, la cuarta coordenada ya no existe la ley de la gravedad, ahí puedes volar, puedes andar muy a gusto. Pero cuando te vas a -3 o -4, ahí no puedes ni moverte, entonces empiezas a ver todos los seres que existen en ese bajo astral, como le llaman, y es cuando no te puedes mover. Y mucha gente dice, no, pero es que yo gritaba y nadie me escuchaba y yo trataba, y esa es otra dimensión. Te llega a pasar cuando estás en mala posición, porque para salir al mundo astral tienes que ponerte en cierta posición para poder salir al mundo astral. Y ahora, como nosotros no sabemos de las dimensiones abajo, tú te pones una posición ahí todo chueco y le entraste a la dimensión. Luego también por eso dicen que no cenemos mucho pesado, porque te lleva a estas dimensiones, te baja a estos lugares. Entonces, ¿tú has soñado o has pasado a otra dimensión? Sí, he pasado a varias dimensiones. Hay una dimensión que no sé si les ha pasado, pero es una dimensión como si estuvieras en una recámara, así todo es pared, y tocas aquí y acá y no puedes salir de ahí, y estás parado, estás moviéndote. Esa dimensión me dio mucho miedo, y eso lo tuve cuando era más niña, hasta después que supe que eran las dimensiones. A mí sí me pasó, pero no
yo entro cuando era niño. Tuve un problema, yo me encerré en un refrigerador, Ajá. sin conexión ni nada, pero de mi época de manija. Ajá, sí. Me quedé dentro, encerrado, no sé cuánto tiempo, ni nada, ni cómo sacarme, ni nada. Pero aquí estoy. Entonces mi sueño siempre, cuando iba caminando a la puerta, cada vez se me hacía más chiquita, más chiquita, hasta que me llegaba a un cuadrito tan chiquito que ni siquiera no podía ir caminar. Eso me pasó hace Ajá. muchísimos años. ¿Ese ya fue como sueño o lo sentías muy real? No, sueño, siempre era sueño. Ah, ok. Porque también he volado, en los sueños. Ajá, sí, bueno, volar en los sueños sí habla mucho de estar pasándote ya a otra dimensión, que es el mundo astral. Ahí es donde podemos jalarnos uno de los dedos para, si se estira, te están diciendo estoy en el mundo astral, y pides irte a donde tú quieras. Y son hermosísimos, yo se los recomiendo, porque a veces yo lo único que quería era llegar a mi casa a dormirme, para irme a esas dimensiones tan hermosas. Llegas a dudar de lo que haces, digo, no, yo siento que sí me estoy volviendo loca por tanta cosa que hay, pero empiezas a investigar y existe. Hice antes en los tiempos, antes más joven, me tocó hacer un exorcismo a una persona, pero esta persona no la dejaba su familia, porque ellos trabajaban que la Santa Muerte y que con esto le iban a ayudar. Y el que me conocía, uno de sus tíos, me dijo, porfa, ayúdalo, tú sabes, ayúdalo, aunque no tengas que ir. Lo que hice fue empezar a hacer invocación a los ángeles y pedir. Por una parte estaba yo incrédula, porque yo decía, ¿cómo en esta oración y con una vela voy a pedir y ya se va a curar la persona, no? Te pones a pensar en esa incredulidad, aunque tú lo manejes. Y de repente la chica le habla a su tío diciéndole que está viendo muchos ángeles. Estoy viendo ángeles y me siento muy bien. Empezó ella, todo lo que yo estaba pidiendo en oración, ella lo estaba sintiendo. Y te das cuenta que existe, que la oración es poderosa. Muchos se ríen de la oración. Ay, sí, oraciones y amén, eso no sirve. Cuando una oración va dirigida en realidad a lo que quieres hacer, que es curar, ayudar, esta oración va a servir. Porque es tu conciencia, es tu energía transmitida hacia la otra persona. Por eso hacen las cadenas, para hacer una cadena de oración, que es cuando se agarran todos de la mano y hacen unas peticiones fuertes. Nosotros como humanos, o como que estamos viviendo en este planeta, no conocemos nuestro poder tan fuerte que tenemos. Tenemos un poder inmenso. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios y que tenemos que despertar y darnos cuenta qué poder tenemos. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Ya me diste la respuesta. Ah, ok. La oración. Sí, de la La oración. oración. Si yo quiero algo, necesito hacer la oración. Sí, se pide la oración. Yo tengo mi hijo el mayor, ya le gustó mi forma, es parte bien de su cabeza, Sí. es parte de que no se realiza nada. Lo único que puedo hacer yo es oración para poder ayudar. Sí, pedimos por ejemplo, cuando una persona está en drogas, está en alcoholismo, todo esto, se hace una petición. Esta petición es a pedirle a la divinidad que le ponga en su camino gente con mente diferente, que tenga unas mentalidades diferentes y que no esté en el mismo ciclo de las personas que se drogan, que toman y todo. Entonces, cuando pides, por ejemplo, es que es muy perezoso, ¿qué pasa? Haces la oración, pides y empiezan las reflexiones. Te va mal porque no te paras. Entonces ellos deben de observarlo y un día lo van a captar, porque ahí la divinidad está atacando esa pereza, tratando de ayudar. Eso que comentaste ya le pasó a él. Llegan todas las personas y yo he comentado con muchas personas, ya hablé con mi hijo, ya le dije esto, ya le dije lo otro, tiene que Ajá. cambiar, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y para él es el único sabio. Ha estado en muchos cursos, no ha terminado los cursos, y a él lo han enseñado que nadie le puede decir qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a hacer. Sí, le falta humildad. Hasta ese nivel llega. Lamentablemente, cuando tenemos ese tipo de ego, aunque los papás, los hermanos y todos nos quieran apoyar, es hasta que pisemos ahora sí que el fuego, o que nos caigamos de rodillas para poder levantarnos, y aún así a veces nos quedamos ahí.
aunque estemos ahí, sufrimos y somos víctimas. Es que fue porque a mí nunca me escuchó mi papá ni mi mamá y por eso sufro. Y ahí empezamos con las justificaciones. Ahí sí es algo más complicado porque le digo mucho a la gente, lo primero que te voy a pedir para poderte ayudar es que tengas fe y que quieras ser ayudado. Porque si no quieres ser ayudado, ni el mismo Dios te va a ayudar. Te puede dar señales de ayuda porque nunca te abandona. Pero si no las captas, ya te quedaste. Por eso dicen que ayúdate que yo te ayudaré. Y esa es la realidad. Necesitamos querer ser ayudados. Porque si no quieres ser ayudados, no escuchas a nadie. Y se nos quita, no tenemos humildad, entonces no vamos a ser ayudados. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo creo que ahora sí que no sé si nos vayan a correr la plática. Pero pues bueno, este es mi libro. No soy solo existo. Pues espero por ahí les haya gustado la plática. Y pues ahora sí que me despido. Pues yo soy la escritora Karina Guzmán y por ahí voy a tener en venta mi libro para quien lo quiera tener hoy aquí en Querétaro. Pues muchas gracias. Bueno, pues una aquí ahorita en el festival lo podemos encontrar y la otra sería por medio de mi Facebook, Karina Guzmán Torres, igual manera en YouTube donde hago los videos, igual Karina Guzmán Torres. Y la otra sería en Celaya, Guanajuato, en calle Insurgentes, número 438B. Bueno, pues ahora sí que me despido y muchas gracias.